Vicente, te conocimos el día que nos despedíamos de mi madre. Vaya día para entrar en una familia, ¿verdad? Pero ahí estuviste, sosteniendo a mi hermana en el peor momento de nuestra vida. Yo cuando era pequeño. Que has fet realitat el que Nardi, la mare de Paula, esperava de tu quan et va conèixer. Cuidar de Paula sempre. Això és algo molt especial per a mi. I com que Nardi era molt positiva, anem a disfrutar al màxim d'este dia com segur ella voldria. Ojalá t'haguera pogut dir ella. Ojalá avui mamà t'haguera posat tan nerviosa com me posa a mi el dia de la meua boda. Hauria sigut divertit veure-vos juntes. I sobretot molt bonico. Desde pequeño siempre fue muy trabajador, constante. ¿Qué voy a decir? Un montón de atributos, evidentemente un hijo excepcional, además de un gran hermano. Ya te lo decía tú y yo, llegarás muy lejos. Con tus zapatillas de skater, el pelo más largo y tu discreción como carta de presentación. Las zapatillas y el pelo han cambiado, pero tu esencia sigue siendo la misma que la de aquel día de enero. Siempre has estado por y para mi hermana. Bueno, Vicente y Paula, esperamos tanto, tu padre, tu hermano y yo, como todos los que estamos aquí, que continuéis muchos años juntos, felices, que los tropiezos de la vida os enseñen y que sigáis con mucha alegría. Molta felicitat i que sigueu molt feliços sempre. Benvingut a la família, Vicente. Quiero intentar acabar. Cuando yo era pequeño, yo a mi hermano lo veía como un protector. Yo lo veía como un superhéroe. Aunque no todo era bonito. No me dejaba nunca ganar a ningún juego. Me reñía en la mesa porque hacía ruido comiendo. Y esto casi ha implicado 33 años de terapia psicológica por su culpa.